En el vasto panorama de la psicología, hay un trastorno que destaca por su complejidad y fascinación, el trastorno de personalidad narcisista, que lleva a alguien a creerse superior, buscar constantemente admiración y carecer de empatía. En este video, exploraremos en detalle este trastorno intrigante, revelando cómo afecta las relaciones interpersonales y la vida diaria de quienes lo padecen. Prepárate para descubrir los matices de este fenómeno psicológico y cómo se aborda desde el punto del campo de la salud mental. Yo soy el Dr. Wilfredo Díaz y esto es Medicina para el Entendimiento de Todos. El trastorno de personalidad narcisista es un patrón duradero de comportamiento y pensamiento caracterizado por una excesiva necesidad de admiración, una creencia inflada en la propia importancia y falta de empatía hacia los demás. Las personas con este trastorno suelen tener una autoestima frágil que se oculta detrás de una fachada de grandiosidad y arrogancia. Buscan constantemente la validación externa y pueden manipular a otros para alcanzar sus objetivos personales. Este trastorno afecta negativamente las relaciones interpersonales, el funcionamiento laboral y la estabilidad emocional de quienes lo experimentan. ¿Qué causa el trastorno de personalidad narcisista? Las causas exactas del trastorno de personalidad narcisista no son completamente conocidas, pero se cree que puede deberse a una combinación de factores genéticos, ambientales y sociales. Aquí te detallo algunas posibles causas y factores de riesgo. Genética. Existe evidencia de que los trastornos de personalidad narcisista pueden tener una predisposición genética. Esto significa que ciertas características de personalidad pueden transmitirse de generación en generación. Ambientales y familiares. Experiencias traumáticas en la infancia, como abuso emocional, físico o sexual, negligencia emocional o una sobrevaloración constante por parte de los padres, pueden contribuir al desarrollo del trastorno de personalidad narcisista. También, el exceso de críticas o el sobrevalorar excesivamente los logros del niño pueden ser un factor. Desarrollo y psicodinámica. Algunas teorías sugieren que el narcisismo puede ser una forma de defensa psicológica desarrollada en respuestas a heridas emocionales tempranas o inseguridades profundas. Por ejemplo, un niño que experimenta crítica constante puede desarrollar un sentido exagerado de autoimportancia como mecanismo para proteger su autoestima. Factores sociales y culturales. En sociedades que valoran el éxito, la competencia y la individualidad, los rasgos narcisistas pueden ser reforzados y premiados, lo que podría influir en el desarrollo del trastorno. Bases neurobiológicas. Algunos estudios sugieren que ciertas características neurobiológicas, como diferencias en el funcionamiento del cerebro, podrían estar asociadas con el trastorno de personalidad narcisista, aunque se necesita más investigación para comprender completamente estas conexiones. Es importante tener en cuenta que no todas las personas con características narcisistas desarrollan un trastorno de personalidad narcisista completo. La interacción compleja entre factores genéticos, ambientales y sociales pueden influir de diferentes maneras en cada individuo. Síntomas del trastorno de personalidad narcisista. El trastorno de personalidad narcisista se caracteriza por un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Los síntomas típicos del trastorno de personalidad narcisista pueden variar en intensidad y pueden incluir los siguientes. Autoestima inflada. Una creencia exagerada en la propia importancia, habilidades y logros. Las personas con trastorno de personalidad narcisista tienden a sobrevalorarse y considerarse especiales y únicas. Necesidad de admiración. Buscan constantemente la admiración y el reconocimiento de los demás. Pueden esperar ser reconocidos como superiores y sentirse molestos o irritados cuando no reciben la atención o el elogio que creen merecer. Falta de empatía. Dificultad para reconocer o comprender los sentimientos, necesidades y experiencias de los demás. Pueden mostrar poca preocupación por los sentimientos de los demás y ser insensible ante el sufrimiento ajeno.
Explotación interpersonal. A menudo aprovechan a las personas a su alrededor para alcanzar sus propios objetivos. Pueden manipular a otros para obtener beneficios personales y tener relaciones interpersonales superficiales. Expectativas de tratamiento especial. Esperan ser tratados de manera especial y recibir privilegios especiales. Pueden sentirse ofendidos si no se les da un trato preferencial y si no se cumple con sus expectativas. Envidia hacia los demás. Pueden experimentar una envidia hacia los éxitos y logros de los demás, especialmente si sienten que estos amenazan su propia autoimagen. Arrogancia y actitudes de superioridad. Pueden mostrar actitudes arrogantes, prepotentes o de superioridad hacia los demás. Suelen considerarse a sí mismos como únicos y merecedores de un trato especial. Dificultad para manejar la crítica. Pueden reaccionar con ira, vergüenza o humillación ante la crítica o la falta de elogio. Pueden desvalorizar a quienes lo critican o intentan menospreciar sus opiniones. Es importante tener en cuenta que estos síntomas pueden variar en intensidad y pueden manifestarse de diferentes maneras en diferentes personas con trastorno de personalidad narcisista. Además, estos síntomas deben causar malestar significativo o deterioro en las áreas sociales, laborales u otras áreas importantes del funcionamiento para ser considerados parte de un trastorno de personalidad narcisista. Diagnóstico del trastorno de personalidad narcisista. El diagnóstico se realiza principalmente por un profesional de la salud mental como un psicólogo o un psiquiatra, a través de una evaluación exhaustiva que puede incluir los siguientes pasos. Entrevista clínica. El profesional realizará una serie de preguntas para obtener información detallada sobre los síntomas actuales y la historia personal del individuo. Esto pueden incluir preguntas sobre los patrones de comportamiento, relaciones interpersonales, autoimagen y emociones. Criterios diagnósticos. El diagnóstico se basa en los criterios establecidos en los manuales diagnósticos internacionales como el DSM-5 o la CIE-10. Para el trastorno de personalidad narcisista, los criterios diagnósticos suelen incluir características como un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración excesiva, falta de empatía y comportamientos explotadores. Evaluación de síntomas. Se evaluará la presencia y la intensidad de los síntomas característicos del trastorno de personalidad narcisista, como la autoestima inflada, la sensibilidad a la crítica, la manipulación interpersonal y la dificultad para mantener relaciones personales significativas. Descarte de otras condiciones. Es importante descartar otros trastornos de personalidad o condiciones psiquiátricas que pueden presentar síntomas similares. Por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad, trastorno límite de la personalidad u otro trastorno del espectro narcisista. Historia clínica y contextualización. La evaluación también puede incluir una revisión detallada de la historia clínica del individuo y su contexto social, familiar y laboral para entender mejor el desarrollo y el mantenimiento de los síntomas. Es crucial que el diagnóstico sea realizado por un profesional capacitado, ya que los trastornos de la personalidad implican patrones persistentes de pensamiento y comportamiento que afectan significativamente la vida diaria y las relaciones interpersonales del individuo. Un diagnóstico preciso permite planificar un tratamiento adecuado, que generalmente incluye terapia psicológica enfocada en modificar los patrones disfuncionales de pensamiento y comportamiento característico del trastorno de personalidad narcisista. Tratamiento. El tratamiento del trastorno de personalidad narcisista generalmente implica intervenciones psicoterapéuticas dirigidas a modificar los patrones de pensamiento y comportamiento característico de este trastorno. Aquí te mencionamos algunas estrategias y enfoques comunes utilizados en el tratamiento. Terapia cognitivo-conductual. Este enfoque terapéutico se centra en identificar y cambiar los pensamientos distorsionados y los comportamientos maladaptativos asociados con el narcisismo. Ayuda al individuo a desarrollar habilidades para manejar la crítica, mejorar la empatía hacia los demás
y ajustar las expectativas de sí mismo y de los demás de manera más realista. Terapia psicodinámica. Este enfoque se centra en explorar y trabajar a través de los conflictos subyacentes, las emociones reprimidas y las relaciones interpersonales disfuncionales que puede contribuir al desarrollo y mantenimiento del trastorno de personalidad narcisista. Se enfoca en aumentar la conciencia del paciente sobre sus patrones de comportamiento y en mejorar la capacidad para establecer relaciones más saludables. Terapia de grupos. Participar en grupos terapéuticos puede ser beneficioso para individuos con trastorno de personalidad narcisista, ya que proporciona una oportunidad para practicar habilidades sociales, recibir retroalimentación constructiva de los compañeros y aprender de las experiencias de otros. Terapia focalizada en relaciones. Esta forma de terapia se centra en mejorar las habilidades de la comunicación interpersonal, desarrollar empatías y comprensión de las necesidades y emociones de los demás, y aprender a establecer relaciones más genuinas y satisfactorias. Farmacoterapia. Aunque no hay medicamentos específicamente aprobados para el tratamiento del trastorno de personalidad narcisista, en algunos casos puede recetarse medicamentos para tratar síntomas coexistentes como la depresión o la ansiedad. Es importante tener en cuenta que el tratamiento del trastorno de personalidad narcisista puede ser complejo y requiere un enfoque individualizado basado en las necesidades específicas y el contexto de cada paciente. Además, la participación activa y la motivación del individuo para el cambio son cruciales para el éxito del tratamiento. Un profesional de la salud mental especializado en trastorno de personalidad puede evaluar adecuadamente la situación y recomendar el enfoque terapéutico más adecuado. Si tienes alguna duda, no olvides realizarla en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre salud y bienestar. Yo soy el Dr. Wilfredo Díaz y esto es Medicina para el Entendimiento de Todos.